No sé si te ha pasado, llevas años trabajando, sirviendo o cuidando de otros y de pronto aparece una voz interna que te dice, ¿sirve lo que hago? Si tuviera más tiempo, si tuviera más recursos, si me valoraran más, entonces sí podría marcar la diferencia. Y sin darnos cuenta, seguimos esperando algo más para actuar. Y esto nos lleva a una pregunta profunda. ¿De verdad importa lo que hago para Dios? ¿Estoy entendiendo mi vocación? ¿Estoy en el lugar correcto para vivir lo que Dios me llama a hacer y hacer? Desde el principio del mundo, Dios creó al ser humano con una vocación doble. Primero, una vocación real, gobernar con responsabilidades. No para dominar, sino para cuidar y hacer florecer su proyecto. Segundo, una vocación sacerdotal, vivir en comunión con Dios, servir en su presencia y guardar lo que Él declaró santo. Génesis lo dice así, Génesis 1:26. Dios creó a los seres humanos a su propia imagen y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, gobiernen. Esta vocación era tan asombrosa que siglo después el salmista se detiene y se maravilla. Cuando miro el cielo, obra de tus manos, digo, ¿qué es el ser humano para que pienses en él? Sin embargo, lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Lo pusiste a cargo de todo lo que creaste. Pero también había una vocación sacerdotal. Leemos en Génesis 2. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Las palabras cultivar y cuidar son las mismas que más adelante se usan para describir la tarea de los sacerdotes y los levitas en el templo, en el tabernáculo primero. Ellos servirán delante del Señor y cuidarán lo santo. Además, se nos dice que Dios caminaba con el ser humano en el jardín. Gobernar y servir no estaban separadas. Como dice Tim McKee, la historia bíblica retrata a un Dios generoso, ansioso por cumplir su voluntad en la creación a través de seres distintos a Él. No como receptores pasivos de sus bendiciones, sino como protagonistas activos en su proyecto. O sea, nuestra vocación nunca fue solo hacer, sino hacer y ser delante de Dios. A veces decimos o escuchamos, ay, no valgo nada. Lo decimos queriendo ser humildes o porque así nos sentimos. Pero esa frase no viene del corazón de Dios. Tú vales tanto para Él que Dios se hizo humano. Vivió la vida que ninguno de nosotras podíamos vivir. Y murió la muerte que no podíamos morir. La cruz no grita, no vales nada, sino grita, vales tanto que he dado mi vida para ti. Esto no significa que seamos el centro del universo, significa que somos amadas y que hemos recibido un gran mandato. Entonces tenemos que tener una gratitud humilde, no porque nosotras somos grandes, sino porque tenemos a un gran Dios. Pero regresando al proyecto de Dios, sus criaturas cayeron en una trampa. La serpiente hace dudar al ser humano de lo que ya tenía. Insinúa que necesita algo más sabiduría, más autonomía, más control. Tenían identidad, autoridad y comunión, pero dudaron de la bondad y de la provisión de Dios. Recuerdo cuando mis hijos recibieron su primer teléfono móvil. Estaban tan felices hasta que empezaron a compararlo con sus amigos. Y lo que había sido un regalo suficiente empezó a parecerles insuficiente. No pasa lo mismo, buscamos algo más y dejamos de disfrutar y usar lo que Dios ya puso en nuestras manos. Entonces comparamos y la comparación nos roba el gozo y la gratitud.
Pero en el fondo lo que revela esta actitud es esto. No siempre confiamos en lo que Dios nos ha dado es suficiente para hoy. Te pregunto, ¿en qué área de tu vida sueles pensar esto no es suficiente? ¿A quiénes estás descuidando mientras esperas algo más? Pero incluso cuando dudamos, Dios no se detiene, no cancela su propósito. Dios avanza con su plan de rescate. En Abraham, Dios retoma el mandato original. Lo que mandó en Génesis 1, ahora lo promete y lo garantiza. Dice en Génesis 12, haré de ti una gran nación y por medio de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. La autoridad y el servicio vuelven a unirse. Te haré muy fructífero, reyes saldrán de ti. Israel será llamado a vivir esta vocación. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, dice Éxodo 19:6. No fueron rescatados solo de Egipto, sino fueron rescatados para algo, para vivir en la presencia de Dios y reflejar su carácter ante las naciones. Siglos después, el pueblo pide un rey como las demás naciones. No rechazan solo a Samuel, rechazan el tipo de liderazgo que Dios les había dado. Dios concede un rey, pero con límites claros. Debía gobernar bajo la palabra sin exaltarse, recordando que su autoridad era delegada y para servir. Y aquí aparece la tensión. El poder empieza a separarse del servicio. Cuando se separa el poder del servicio o la espiritualidad de la vida cotidiana, nuestra vocación se fragmenta. Oramos, pero no amamos. Enseñamos, pero no cuidamos. Ejercemos influencia sin depender de Dios. Y te pregunto, ¿notas alguna separación entre tu relación con Dios y la manera en que tratas a los demás cuando tienes responsabilidad sobre otros? ¿Qué te cuesta más? ¿Soltar el control o servir con humildad? Hay decisiones que justificas espiritualmente, pero que en realidad protegen tu comodidad o tu imagen. David nos muestra destellos de lo que Dios buscaba. Usa su autoridad para incluir, para proteger y para restaurar. Cuando busca a Mefiboset, lo invita a su mesa y le devuelve dignidad, como podemos leer en 2 de Samuel 9. ¿Quiénes son hoy los Mefiboset de tu entorno? Personas invisibles, frágiles o difíciles. Es fácil relacionarnos solo con quienes nos aportan algo o ayudar desde arriba sin cercanía ni compasión o pensar, no es mi responsabilidad. Pero David también cae. Como Eva, actúa creyendo que lo que Dios le dio no es suficiente. Descansamos en nuestros éxitos pasados, vivimos sin rendir cuentas o pensamos que nuestro rol nos hace inmunes al pecado. Ni nuestros logros ni nuestro liderazgo pueden salvarnos. Dependemos de una gracia que viene de fuera. Israel no necesitaba solo un rey mejor, sino un rey diferente. Un rey que no viene a conquistar, sino a entregarse. Aquí los salmos nos ayudan a escuchar el corazón de Dios. En el Salmo 2, Dios promete un rey. Yo mismo he puesto a mi rey en Sión. Tú eres mi hijo. El cómo de ese reinado se revela plenamente en Jesús. El Salmo 118 lo anuncia. Siéntate a mi derecha. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús une lo que estaba separado, realeza y sacerdocio. Él se despojó, sirvió, y por eso Dios lo exaltó. En el reino de Dios la autoridad se ejerce sirviendo, la grandeza se expresa entregando la vida.
Es que en el reino de Dios las cosas funcionan al revés de lo que espera el mundo. No se trata de imponerse, acumular poder o prestigio, sino de entregarse, servir y cuidar a quienes Dios nos ha confiado. Por su muerte y resurrección nuestra vocación se restauró. Él nos ha hecho un reino de sacerdote. Nos sentó con Cristo en los lugares celestiales, dice Efesios 2. No es solo una promesa futura, es una realidad presente. Tenemos autoridad, pero una autoridad que se vive sirviendo dentro del círculo de influencia que Dios nos ha confiado. El jardín perdido se convertirá en una ciudad donde el pueblo de Dios reinará en su presencia. Leemos, vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Oí una voz fuerte del trono que decía: ahora la morada de Dios está con la humanidad. Él vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos. Y Dios mismo estará con ellos. Luego leemos, vi un río que fluía desde el trono de Dios y del Cordero. Y los siervos de Dios reinarán y servirán a Dios, y sus rostros los iluminarán. Así todos los redimidos reinarán y servirán en comunión con Dios y los demás. Lo que Dios había mandado en Génesis 1, llenar la tierra con su imagen y administrar la creación, y lo que prometió a Abraham, bendecir a todas las familias de la tierra, se cumplirán plenamente, gracias a Cristo. Nuestra esperanza no es volver atrás, sino avanzar hacia la restauración total de lo que Dios siempre quiso. Gente de todas naciones que reflejan su carácter, ejercen autoridad con servicio y extienden bendición donde Él les ha colocado. La misión original de la humanidad se cumple: gobernar y servir en la presencia de Dios. Y quiero dejarte con una sola pregunta. ¿Entendemos nuestra vocación real y sacerdotal? ¿Cómo estás usando hoy la autoridad que Dios te ha confiado? ¿Para servirte a ti misma o para reflejar el reino de Cristo? El reino del revés siempre nos saca del centro para poner ahí a otros. ¿Qué te está pidiendo Dios? Que entregues, ajustes o cambies para vivir este llamado.